Muy buenos días, ¿cómo amaneciste en este hermoso día? Nueva bendición que Dios nos regala para feliciar, para hacer su voluntad, para compartir ese gozo de estar vivos en Cristo, de estar en gracia. Invoquemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. El Evangelio de hoy dice que inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos embarcaran en una barca y se fueran hacia el otro lado del lago, mientras él se quedó a despedir a la gente, y al final terminó de despedir a la gente y subió solo al monte para hacer oración. Mientras los discípulos navegaban, ya estaban muy lejos, y las olas sacudían poderosamente la barca porque el viento les era contrario. En la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua, y cuando lo vieron, se espantaron y se llenaron de terror y gritaban de terror. Y Jesús les dijo: no tengan miedo, soy yo, tranquilícense. Pedro le dijo a Jesús: si eres tú, mándame ir caminando a ti sobre las olas, sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar hacia Jesús sobre el agua. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Jesús inmediatamente le tendió la mano y le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y cuando subieron a la barca, los otros discípulos se postraron ante Jesús y le dijeron: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Las olas se calmaron inmediatamente y se tranquilizó el mar. Cuando llegaron al otro lado del lago, desembarcaron en Genesaret. La gente de Genesaret inmediatamente comunicó la noticia a toda la región y le traían multitud de enfermos que le pedían que al menos les dejara tocar el borde de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban curados. ¿Qué poder del amor de Dios manifiesta Jesús? Y este evangelio nos da testimonio de todo ello. Después de haber sanado y haber saciado el hambre del alma y del cuerpo de aquella multitud, Jesús sube al monte para orar, en silencio, él solo, a solas con su Padre. Esa es una invitación para todos nosotros: dedicar tiempo a la oración, a solas con el Padre, en oración. Por ejemplo, también la oración, el rosario en familia, en fin, y las visitas al Santísimo. Estar ahí es el mejor monte al cual podemos subir, es ir a visitar al Santísimo. Ante Él es el mejor monte para encontrarnos a solas con nuestro Padre y hacer oración. Bien, después los discípulos iban ya lejos, sin Jesús en la barca, a oscuras, de noche, sin Jesús. El viento les era contrario y a la barca amenazaba por hundirse. Es decir, si nosotros nos embarcamos en la vida sin Jesús hacia algún lugar, vamos a un lugar donde Jesús no nos va a acompañar, mejor no vayamos, porque nos puede ir muy mal. Necesitamos que Jesús vaya con nosotros a todos los lugares que vayamos. Así que si te llega la tentación de ir a un lugar de vicios, por ejemplo, a quien le gusta ir a divertirse, a los casinos, lugares de vicios, a los table dance, a las cantinas, a los antros, Jesús no va a ir contigo ahí. Y si Jesús no va a ir contigo, mejor no vayas, porque te va a ir mal. Entonces, siempre que cuando vas a ir a un lugar, decides ir a tal parte, a tal lugar, pues piensa si Jesús va a ir contigo. Y claro, ¿a dónde hay que ir? A donde Jesús vaya contigo. ¿Y a dónde le gusta ir Jesús? Pues al encuentro de los hermanos más necesitados, los lugares, por decir, donde están los pobres que tienen hambre, los enfermos, los que están en las cárceles, los abandonados, las familias maltratadas, a dar catecismo, a invitar gente al rosario, a los grupos bíblicos de oración y tantos apostolados laicales que hay. Ahí hay que ir con Jesús. Y ahí hay que llevar a los hermanos a que se encuentren con Jesús, especialmente a misa. Entonces, ese es un importante discernimiento para saber a dónde hay que ir, a dónde conviene ir, a dónde no conviene ir. Ahora, cuando Pedro le dice a Jesús: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Entonces, ¿qué fue lo que le hizo a Pedro entrar en miedo? La falta de fe. ¿Y por qué tenía falta de fe? Porque no hicieron oración. Porque si no hacemos oración, crece la fe. Y si no hay fe, entra la duda, entra el miedo y empezamos a hundirnos. Necesitamos que Jesús nos salve. Y cuando lo reconocemos como nuestro Señor, como esa confesión que hicieron los demás apóstoles, el mar se tranquiliza. Cuando creemos en Jesús, le creemos y hacemos lo que nos manda, el mar se tranquiliza. Y mientras vayamos con Jesús, Jesús nos va a llevar al encuentro de los más necesitados. Vean esa multitud de enfermos que le presentaron, llegaron con Jesús, que ellos lo ayudaban en la administración de la organización de los eventos. Y entonces estaban con Jesús haciendo ministerio, ministerio de evangelización.
Entonces, así estemos también nosotros acompañados de Jesús y seamos instrumentos para que Jesús a través de nosotros vaya y sane a los enfermos, alimente a los hambrientos, en fin, haga tantas obras de misericordia a través de nosotros, porque Jesús va con nosotros y actúa desde nosotros. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y la Virgen te envuelva con su manto. Sigamos evangelizando, sigamos feliciando, sigamos con Jesús.